Para Dios el dar no estriba en la cantidad, sino en el espíritu del que ofrenda. Quienes tienen mucho para dar, ofrecen a Dios mucho de lo que les sobra. Pero quienes no tienen, dan de su pobreza el poco sustento que les queda. Este es el mayor presente que se le puede dar a Dios. La confianza de que aunque no quede nada, el Señor suplirá todo lo que le sea necesario. El doctor Rubén Tenorio presenta Jesús y los Apóstoles, ofrendas de amor. Uno de los aspectos importantes con respecto a las ofrendas en el Nuevo Testamento es que Jesús pone atención a nuestras ofrendas y se complace en aquellas que son dadas con amor. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, nos presenta un breve relato sobre el momento de dar la ofrenda. Y nos dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Jesús dedicó tiempo para sentarse allí junto al arca, donde estaba el lugar donde se ponían las ofrendas, para contemplar a la gente que daba. Y muchos ricos daban ofrendas abundantes. Pero el relato nos dice que vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Cuánto era este dinero? Sabemos que 2 blancas eran igual a un cuadrante. Y un cuadrante era la 64ª parte de un denario. Un denario era el salario que un trabajador recibía durante un día. Si tomamos el salario mínimo en nuestro tiempo, diríamos que en el 2009 el salario es aproximadamente 54 pesos. Así que la ofrenda de la viuda correspondería a aproximadamente una ofrenda de 85 centavos. En nuestro tiempo diríamos no era nada. Pero vamos a ver qué es lo que Jesús ve en esta ofrenda y que nos ayude a entender qué es lo que Dios más aprecia de la ofrenda. ¿Es la cantidad que damos o es la calidad o el espíritu con que lo damos? El versículo 43 nos dice que entonces Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Aquí aprendemos un principio muy importante. Algunas personas creen que las personas pobres no deberían dar ofrendas a Dios. Pero Jesús aquí alabó a esta viuda pobre, porque en su pobreza dio lo que tenía. E inclusive Jesús establece un principio muy importante que se señala en el versículo 44, donde dice: porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí encontramos algo interesante. Los ricos echaban de lo que les sobraba. En otras palabras, de lo último, no de lo primero. Ellos sacaban sus cuentas, ellos atendían sus necesidades y de lo que sobraba, de ahí echaban ofrenda. Eran abundantes porque eran ricos. Pero esta pobre viuda no puso a Dios al final, lo puso al principio. Porque lo que ella tenía era lo de su sustento, lo de su necesidad. Ella pudo haber suplido su necesidad primero. Y entonces si le sobraba dar para Dios, indudablemente no iba a dar, porque no le iba a sobrar nada. Aún era insuficiente para su necesidad. Pero esto llamó la atención de Jesús y dijo: esta viuda
dio más que todos. Por lo tanto, Dios aprecia el lugar que se le da en la vida. Dios aprecia el espíritu con que se dan. Y Dios aprecia la fe. ¿Por qué esta mujer dio todo su sustento? Porque ella sabía que era todo lo que tenía y se lo iba a dar a Dios. Pero ella confiaba que al darle a Dios todo lo que tenía, Dios iba a suplir su necesidad. Por lo tanto, aquí vemos un elemento muy importante. La fidelidad depende de la fe, de la confianza en Dios. De aunque que nosotros nos quedemos sin nada, sin lo poco, Dios va a suplir nuestras necesidades. Y esta fue la confianza de la viuda que la inspiró a dar todo lo que tenía. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento encontramos que las ofrendas son dadas de acuerdo a los siguientes principios. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este versículo contiene elementos muy importantes sobre el dar. En primer lugar, como se propuso en su corazón. En otras palabras, que nazca del corazón la ofrenda. En segundo lugar, no con tristeza. Si yo voy a darle algo a Dios y me voy a estar lamentando, Dios no desea ese tipo de ofrenda. Ni por necesidad. Si cada vez que hay una necesidad me van a estar pidiendo que yo dé y voy a dar solo cuando se necesite, tampoco Dios quiere ese tipo de ofrenda. Porque Dios ama, Dios recibe, aprecia la ofrenda de aquellos que dan con alegría. Es cierto que nuestras ofrendas son voluntarias, porque Dios quiere que nazcan del corazón. Pero a esto se agrega otro principio que Pablo agrega allí mismo en 2 Corintios capítulo 9 versículo 6, que dice: pero esto sí les digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra abundantemente o generosamente, generosamente también segará. Así que si nuestra ofrenda es mezquina, los resultados serán también mezquinos. Si nuestra ofrenda es generosa, abundante, también tendremos una cosecha abundante. Algunas personas se preguntan si en el Nuevo Testamento todavía está en función el sistema levítico de diezmos y ofrendas. Y vamos a contestar con los siguientes pasajes bíblicos. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 13. Pablo pregunta lo siguiente: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Pablo está poniendo aquí en presente el sistema del Antiguo Testamento, y él dice: no se olviden que los que trabajan en el templo, los que sirven en el templo, comen del templo. Por lo tanto, Pablo está mostrando que aún en su tiempo el sistema levítico de ofrendas está en pie. Pero ¿qué acerca de los diezmos? ¿También todavía está en vigencia en el Nuevo Testamento los diezmos? En Lucas 18:10, Jesús presenta una parábola donde dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y Lucas 18:12 nos dice que en la oración el fariseo decía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Con esta parábola Jesús demuestra que en el sistema levítico todavía en el Nuevo Testamento están incluidos tanto los diezmos como las ofrendas. Por otro lado, Jesús también elogia la fidelidad en el diezmo en los fariseos. Aunque si bien es cierto que Jesús reprocha muchas cosas equivocadas de los fariseos, él elogia el hecho de que los fariseos son fieles en cuanto a la devolución del diezmo. Por eso en Mateo 23:23 él les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más
importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Algunos dicen o creen que Jesús estaba diciendo a los fariseos que no dieran eso. No, Jesús simplemente está estableciendo prioridades. ¿Qué es más importante? ¿El diezmo, la misericordia o la justicia? Los fariseos daban más importancia al diezmo que a la misericordia y a la justicia. Por eso Jesús al final establece la prioridad con las siguientes palabras: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está diciendo Jesús? Era necesario hacer la justicia, la misericordia y el juicio, y no dejen de diezmar. ¿Por qué? Porque el diezmo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, era el recurso que Dios tenía para quienes ministraban en el templo de Dios. Y vamos a ver cómo Pablo en Hebreos capítulo 7, versículo 5, confirma que los levitas todavía siguen siendo legítimos beneficiarios del diezmo. Cuando dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. En otras palabras, ni Jesús ni los apóstoles negaron que durante el inicio de la iglesia todavía, o durante el ministerio de Cristo, todavía estaba en vigencia el sistema tanto de diezmos como de ofrendas. Por eso en Mateo 5, 23 y 24 Jesús dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús está hablando aquí acerca de las ofrendas que se dan en el templo. Y Pablo habla que también los que trabajan en el templo son beneficiarios legítimos de estas ofrendas. En 1 Corintios 9:13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Por lo tanto, encontramos que, aunque si bien es cierto que había un sistema de ofrendas voluntarias, el sistema levítico todavía sigue en vigencia. Y en el Nuevo Testamento estas ofrendas voluntarias se recogían también en un cofre. Y ahí fue donde Jesús estaba sentado cuando ocurrió este incidente de la ofrenda de la viuda. Por eso dice el pasaje que levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca, o sea, un cofre que había para estas ofrendas voluntarias. Pero ¿qué en cuanto a la iglesia apostólica? Algunos cuestionan el sistema de diezmos y ofrendas porque dicen no hay ningún pasaje donde se muestre que la iglesia apostólica recibía los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque la iglesia apostólica todavía dependía también del templo. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 46, donde dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los primeros cristianos no tenían iglesias, no tenían templos, por lo tanto ellos se reunían en el templo. ¿Y qué hacían? Daban sus diezmos, daban sus ofrendas a los beneficiarios hasta entonces que estaban en el templo. Por eso vemos que ellos también usaban el templo para su predicación. Hechos 5:25 nos dice: pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Así que los primeros cristianos todavía respetaban al templo, daban sus diezmos, daban sus ofrendas y usaban el templo para predicar, se sentían parte del templo. Por eso Hechos 5:42 nos habla de que además del templo, ellos también hacían reuniones locales en sus casas. Y dice: y todos los días en el templo
y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que los apóstoles y la iglesia primitiva tenían dos puntos de reunión. Por un lado estaban el templo y por otro lado estaban las casas, con motivos de predicar el evangelio. Sin embargo, llega el momento en que la iglesia primitiva empieza a organizarse. Y encontramos aquí que los apóstoles ven también que hay necesidades de recursos en la iglesia y forman una administración de la nueva iglesia, de la iglesia primitiva. Por eso Pablo dice que él, cuando recibió de Cristo el llamado, se presentó en Jerusalén. Y en Gálatas 2:1 dice, entonces, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. ¿Con qué propósito Pablo fue a Jerusalén? Pablo quería estar en armonía con la administración de la iglesia que estaba en Jerusalén. Pablo podría haber dicho, bueno, a mí me llamó Jesús, yo me voy por mi cuenta a predicar y yo busco mis recursos. Pero Pablo dice, no, yo tengo que respetar la administración de la iglesia que está en Jerusalén. Por eso Gálatas 2:2 dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo fue primero a Jerusalén y Pablo fue con los dirigentes. Inclusive él dice, yo fui por una revelación y fui para no correr en vano, para no hacer las cosas por mi cuenta. Y allí Pablo se pone de acuerdo con los dirigentes y entonces se forman dos sectores administrativos de la iglesia, ambos dependiendo de Jerusalén. Por eso Gálatas 2:7 dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. La iglesia vio a bien tener dos secciones de la predicación del evangelio. Y en una estaba encargado Pedro, que predicaba a los de la circuncisión, aquellos que eran judíos, y en otra estaba Pablo, que predicaba a los de la incircuncisión, aquellos que eran gentiles. Así que esto hizo que se expandiera el evangelio, y esto revela la administración de la iglesia. También Pablo nos dice quiénes eran los principales dirigentes de la iglesia en Jerusalén, en Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vemos que la administración de la iglesia en Jerusalén no está confiada en una sola persona. Hay tres personas a quienes Pablo les llama las columnas principales. Y está allí Santiago, el hermano de Jesús, Cefas, que también es Pedro, y Jacobo, que también es Santiago. Estas tres personas administraban la iglesia. Sin embargo, vamos a notar que aún entre ellos pareciera que Jacobo tenía cierta preeminencia. Y esto lo vemos en Hechos 21, 17 y 18. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Pablo aquí presenta que Jacobo fue la persona que reunió a todos los ancianos. Como que aún entre los tres dirigentes, Jacobo era un líder principal. Y encontramos también en Gálatas 1, 18 al 19, que Pablo hace otra declaración con respecto a la importancia que tenía Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, en la iglesia, en Jerusalén o en la administración. Dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Independientemente de que Jacobo pareciera tener cierto liderazgo entre los ancianos, también estaba Pedro y también estaba allí Juan. Por lo tanto, encontramos, ¿verdad?, que no es Pedro el dirigente principal,
como algunos pretenden. Inclusive, en Gálatas capítulo 2, versículo 2, encontramos que aún Pedro estaba en cierta medida a las órdenes de Jacobo. Y Pablo dice en este texto, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y notamos aquí, ¿verdad?, que Pedro había ido a ver a la iglesia allá donde Pablo estaba con los gentiles y por un tiempo como que convivía con ellos, pero cuando vinieron personas de parte de Jacobo, de Santiago, entonces Pedro se retraía. A cierto punto, ¿verdad?, como que él no quería que se le llevase un informe no muy positivo desde su perspectiva a Jacobo. Sabemos que Pablo, ¿verdad?, lo reprendió por esta actitud. Sin embargo, vemos que esta administración que estaba en Jerusalén, administraban la iglesia y también administraban una ofrenda, que es la única que se menciona que recibía la iglesia apostólica. Gálatas 2:10 dice que cuando Pablo fue a Jerusalén, él menciona, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Siendo que todavía los levitas y los sacerdotes recibían los diezmos y las ofrendas, hay una ofrenda que los apóstoles sí pueden recibir de las iglesias, y es la ofrenda para los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Son los santos que estaban en Jerusalén. Por eso en Romanos 15:26, Pablo se refiere a esta ofrenda de la siguiente manera: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Por eso la ofrenda para los pobres o la ofrenda para los santos es la misma. Y es la única ofrenda que hasta entonces estaban recibiendo la iglesia apostólica y que eran traídas de las diferentes iglesias. Ahora, con respecto a esta ofrenda, Pablo en 1 Corintios 16:1 da una recomendación que diríamos se convierte en un principio. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Esta era una norma que Pablo había establecido para todas las iglesias con respecto a esta única ofrenda que ellos recibían, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Aunque esta ofrenda era para los pobres, Pablo dice, ni aún la ofrenda para los pobres debe de hacerse de una forma improvisada. Apártenla con anticipación en sus casas, con liberalidad, para que no el día que yo vaya se dé la impresión de que en ese momento cada quien está buscando a ver qué tiene de ofrenda para dar. Por eso el principio de las ofrendas es que aún las ofrendas deben de ser apartadas con anticipación y con generosidad. Ahora Pablo dice que ser liberal, que dar, no empobrece a nadie. Al contrario, resulta en bendiciones, tanto materiales como también espirituales. Y esto lo vemos en 2 Corintios 9, 11 y 12, donde dice, para que estéis enriquecidos en todo, por toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. A veces creemos que al dar nosotros solo beneficiamos a otros, pero al final quienes nos beneficiamos más somos nosotros mismos, porque no solamente vamos a recibir bendiciones materiales, sino mucho más abundantemente las bendiciones espirituales. Y aquí en este pequeño sistema administrativo de la iglesia primitiva, aún se pidió que Tito fuera el medio para llevar esos recursos hasta Jerusalén, para que esos fondos pudieran llegar hasta Jerusalén. Y esto nos dice Pablo en 2 Corintios 8, 16, donde dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Tito llevaba las ofrendas a Jerusalén, pero estas ofrendas allá eran repartidas ordenadamente. Y estas ofrendas eran administradas por los apóstoles. Ellos sabían de qué manera podían dar a cada uno
de los miembros de la iglesia conforme a sus necesidades. Y es lo que Pablo dice en 2 Corintios 8:19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Pablo dice, ustedes son los que administran esas ofrendas. ¿Cómo lo hacen? En primer lugar, lo hacen porque desean glorificar a Dios. Y también en esa ofrenda se ve la buena voluntad de todos. Por eso, ¿verdad? En el Nuevo Testamento es donde encontramos estos principios de las ofrendas que se dan a Dios. Y recordemos, Dios nunca nos va a pedir lo que no tenemos. Dios espera que demos de lo que tenemos. Por eso en 2 Corintios 8:12, Pablo dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Así que nadie debe de quejarse. Si no tiene, no va a dar ofrendas, porque Pablo dice, en primer lugar se necesita la buena voluntad. Y en segundo lugar, no vamos a dar de lo que no tenemos, vamos a dar de lo que tenemos. Recordando siempre que cuando nosotros damos abundantemente, y si tenemos para dar, esa abundancia nuestra va a resultar en suplir la escasez o la necesidad de otras personas. Y esto lo confirma Pablo en 2 Corintios 8:14, donde declara, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Y vean qué interesante, Pablo dice, algunos tienen muchos recursos materiales que compartir, otros tienen muchos recursos espirituales. Así que mientras unos dan materialmente, otros dan espiritualmente. Y tanto lo uno se compensa con lo otro. Por eso, ¿verdad? Dios promete que a todos aquellos que dan, Él va a suplir sus necesidades. Por eso en 2 Corintios 8:15, Pablo dice, como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. En otras palabras, Dios sabe qué es lo que necesitamos. Si necesitamos más, Dios nos va a dar más. Pero siempre Dios va a suplir de acuerdo a nuestras necesidades. Pero recordemos, todas nuestras ofrendas que demos, ya sea para el servicio de la iglesia, ya sea para los pobres, ya sea para los santos, todo es para la misma causa, para la obra de Dios. Por eso Pablo nos recuerda el principio que él establece en 2 Corintios 9:7 y que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No hay cosa que pueda traer más bendición, tanto para la vida material como para la espiritual, que dar a Dios con alegría.